Bueno, mi gente, el día de hoy vamos a hablar un poco entonces sobre lo que son las estructuras, rompimientos y testeo de zonas de rompimientos. Esta es una clase muy importante que esperamos que ustedes repasen eventualmente, que observen, que no se trata solamente de ponerse a operar, sino que también para que ustedes lleguen a ser consistentes en su operativa deben aprender a ser observadores y analistas del mercado. Siempre como práctica, ustedes han notado que cuando nosotros iniciamos la sesión, hacemos una previa, un análisis de lo que el mercado nos está diciendo. Eso es básicamente la acción del precio, entender lo que el mismo mercado nos está diciendo, los secretos, los algoritmos, la forma en que se está trabajando en ese momento. Vamos a lo básico, estructura. Cuando hablamos de la estructura del mercado, estamos hablando de los ciclos que este conlleva. A nosotros nos hablan de ciclos que tienen impulsos, contracciones. En la teoría de ondas de Elliott, un mercado sano debería de tener 3 impulsos, 1, 2, 3, y 2 contracciones, 1, 2. Total, cada uno de esos hace una onda. Y lo que tenemos ahí son 5 ondas. Hay algunas reglas que deben de tomar en consideración cuando hablamos de esto. Entiéndase que lo que les estoy diciendo ahorita se podría decir en el mundo ideal del trading. Después pasaremos a lo que es la parte real de lo que el mercado nos da. Pero cuando el mercado se presenta benévolo, con movimientos armónicos, esto que les estoy enseñando ahorita es lo que va a suceder. Tenemos acá que entre las reglas está de que la primera onda no puede ser rebasada por la segunda onda. O sea que si se diera una contracción, esta contracción no debería rebasar la parte más baja del inicio de la primera onda. ¿Ok? Podría llegar hasta ese nivel y de ahí continuar. De esa cuenta se da, hagamos de cuenta que esto venía así hacia abajo, que el movimiento de doble suelo que nosotros ya conocemos es un movimiento que muchas veces no es que esté dando inicio a una tendencia o a un ciclo tendencial, sino que ese doble suelo puede estar marcando el inicio de la tercera onda o el segundo impulso. ¿A qué me refiero? De que este era el primer impulso y esto que está iniciando ahora es el segundo impulso. Entonces, ojo con eso, porque muchas veces las personas que hacen el análisis basado en ondas de Elliott piensan que el segundo impulso es el primero. Y cuando el precio viene y hace esto, y después hace esto acá, entonces dicen, ya tengo primer impulso, primer retroceso, segundo impulso, ¿sí? Cuando realmente ya estaban en el tercer impulso. ¿Sí? Entonces se quedan esperando a que el mercado continúe. Esto es lo que esperarían ellos, que el mercado continuara para buscar el tercer impulso, cuando el tercer impulso fue ese que se dio en ese momento. Cuando se dan cuenta, el mercado se les devolvió. Pero no fue porque fuera un comportamiento incorrecto por parte del mercado. El mercado sí cumplió con su estructura de las 5 ondas. ¿Ok? Ahora, en un mercado sano, ¿cómo se suele reconocer
las ondas en sí para saber que no estamos en el primer impulso o en el segundo y se nos desfase? Bueno, ahí es donde viene la otra regla de las ondas de Elliot. Y esa regla indica que la onda número 3 suele ser la que genere mayor recorrido. La onda número 3. ¿Ok? Entonces, en un mercado sano, ustedes esperarían que ese movimiento tuviese mayor recorrido. Por ende, si nos basamos al mismo ejemplo que estamos viendo acá, ustedes verían entonces, recuérdense, por favor, no se confundan en impulso con onda. Ya explicamos, son 3 impulsos y 2 retrocesos. Pero cada uno de esos movimientos es una onda. Por eso son 5 ondas. ¿Ok? Eso sí quiero que les quede clarísimo. 5 ondas. Entonces, acá tenemos, vamos a poner un romanitos mejor. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y onda 5. ¿Ok? Ahí están las 5 ondas. No confundan onda con impulsos. Listo. Entonces, cuando hablamos de que la tercera onda es la que tiene que tener mayor recorrido, estamos hablando de esta, entonces, ¿de qué impulso estamos hablando? Estamos hablando del impulso número 2. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vean que el mercado viene, hace un doble suelo, entonces ustedes se fijan en este movimiento, para que cuando este movimiento de acá rebase esta zona de máximo, a partir de ese momento, ustedes ya pueden estar detectando que esa es la tercera onda o el impulso número 2, porque es superior en distancia que el anterior. ¿Ok? Esa es la forma en la que ustedes van a poder detectarlo. Ahora viene la parte interesante de esto, porque los libros siempre nos van a mostrar a nosotros las estructuras tal y como se ven ahí, pero el mercado no siempre se va a comportar de esa forma. Y ahí es donde les digo que ustedes tienen que saber diferenciar cuando tienen una tendencia o cuando no la tienen. Por ejemplo, cuando tienen un movimiento como este, pregunto siempre, ¿qué ven ustedes ahí? ¿Hay una tendencia? ¿Hay una lateralización? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que define una tendencia? Si hablamos de una tendencia alcista, lo que define a la misma es que tenemos mínimos más altos en cada movimiento y máximos más altos. Aquí tenemos nuestros mínimos y aquí tenemos nuestros máximos. ¿Están más altos? ¿Sí o no? Y ahí es donde ustedes hacen sus trazos. Si esa línea genera ángulo con respecto a la horizontal, entonces lo que tienen ustedes ahí es una tendencia. Y por ende, ese movimiento tendencial alcista puede tener estructura. Por ende, esta puede ser la onda 1, esta puede ser la onda 2, esta puede ser la onda 3, esta puede ser la onda 4 y esta puede ser la onda 5. ¿Qué quiere decir? Que al cumplirse el ciclo, que parte desde la zona de acumulación, como se le denomina, hasta la zona de distribución, que es donde en teoría debería terminar el ciclo para todo el cumplimiento de los impulsos y retrocesos basados en onda de Elliot. Entonces, esos mismos estarían dándose acá.
y podríamos esperar a que el precio en ese punto pudiese comenzar a hacer un posible cambio tendencial. Posiblemente no tan marcado, al igual que como subió. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes analicen el mercado por estructura, no siempre crean que el mercado se les va a presentar como lo ven en los libros. Una vez que ustedes detecten que hay ángulo, que hay niveles inferiores que están siendo superados o viceversa, entonces ustedes saben que están ya en una estructura tendencial. Ustedes ahora pueden decir acá que el precio está haciéndoles máximos más bajos y mínimos más bajos. Entonces ustedes saben que la estructura ya está cambiando nuevamente y que ahora el mercado se nos está yendo bajista y que por ende el ciclo de las ondas de Elliott puede comenzar nuevamente. ¿Ok? Otra cosa que suele suceder muchas veces con el análisis de la estructura es que en ocasiones estamos esperando nosotros, por ejemplo, que veníamos acompañando un movimiento en el que detectamos perfectamente que allí habían ondas y que cuando llegó a la última onda, donde esperábamos que se pudiese dar un cambio, resulta que el precio lo que hizo fue generar una como acumulación ahí, reflejada como rangos, y después viene y ¡pum! Se va. Sigue. Y ahí es donde debemos ser muy cuidadosos. Porque cuando el precio hace eso, lo que nos está diciendo es que todo ese movimiento que nosotros creímos que era una estructura completa, es simplemente una parte de una estructura superior. ¿Ok? Y que todo esto al final en sí era un impulso de un movimiento mayor, en el que después podía venir acá el retroceso para continuar con el siguiente impulso. Por eso es que en el trading ustedes no pueden dar por sentado de que porque me apareció un indicador de ondas de Elliott aquí en el gráfico, en la parte de abajo, diciendo que esto ya había llegado a su punto de agotamiento y que por eso se estaba cumpliendo el ciclo y ahí se tenía que devolver. El se tenía que devolver no existe. Acá el tenía que no existe. El mercado va a hacer lo que tenga que hacer. Y si hay más oferta de compradores, el mercado va a seguir subiendo. Ahora que ya sabemos esta parte de la estructura, vamos a ir a tocar el tema de los ciclos de rompimiento y testeo. Así que continuamos. Voy a borrar la pizarra. Bueno, ¿por qué son importantes para nosotros el marcar nuestras zonas de soportes, resistencias en los gráficos? Siempre les pedimos que lo hagan cuando comienzan la sesión, lo pueden hacer, ya sea en MetaTrader o lo pueden hacer en el broker que estén operando. Ahora es que van a ver ustedes la importancia de todo esto. Siempre van a tener ustedes un seguimiento de cuáles son las zonas o cuáles son los niveles en los que el precio ha reaccionado más de una vez. Si en este nivel el precio ha reaccionado un par de veces en el pasado, perfecto. Ustedes ya lo toman como una resistencia oficial. Si tiene 2 testeos, por ejemplo. Siempre recuerden, el testeo no está en función de una sola dirección.
Aquí el primer testeo pudo haber sido un movimiento que venía bajando y después reaccionó alcista. El segundo testeo pudo haber sido un movimiento que venía subiendo y después reaccionó bajista. Ambos testeos son válidos para decir que ese nivel ha sido testeado 2 veces. ¿Ok? Luego tenemos, por ejemplo, si este nivel que tenemos acá solamente tiene un testeo en el pasado inmediato, si ustedes ven eso, entonces no lo tomen tan en consideración. Mientras más testeos tenga en el pasado inmediato, va a ser más fuerte, más seguro. Y hagamos de cuenta que este de aquí abajo tiene 3 testeos. Ahí vamos a ir viendo la fortaleza que puede tener el mercado conforme va pasando por esos niveles. Entonces comencemos a hacer nuestro análisis. Cuando nosotros vamos acompañando una estructura, cada vez que veamos que el precio llega a un nivel y lo rompe, ahí es donde comienza nuestro análisis. ¿Qué sucede con ese nivel que está roto? ¿Y en qué momento podemos esperar nosotros de que el precio llegue a testearlo? Ustedes siempre van a ver en los libros de trading que le dice que nivel roto el precio tiene que venir a testearlo para saber si va a continuar. O para determinar si no le alcanza para continuar, hace un falso rompimiento y se devuelve. Y para saber si va a continuar en esa zona abajo, tiene que testear también para validarlo. Entonces, esos testeos de zona de rompimiento se vuelven fundamentales para poder predecir hacia dónde pueda continuar el precio. Pero aquí es donde viene la parte interesante. ¿En qué momento se supone que tiene que el precio llegar a testear? ¿Inmediatamente después del rompimiento? ¿O a posteriori? La respuesta es, no lo sabemos. No es algo que podamos predecir. Lo único que podemos hacer es acompañar. Porque el precio puede tener patrones en los que después de un rompimiento vaya y busque de una vez el siguiente nivel. Y después de haber encontrado el siguiente nivel, viene a testear el nivel que rompió previamente y de allí continuar. En esos niveles de testeo es donde ustedes también pueden valerse de otras herramientas como lo es Fibonacci, por ejemplo. Por eso se le llama retroceso de Fibonacci. Porque el precio retrocede a esa zona para hacer un testeo y validarla para después devolverse y continuar. También hablaremos de Fibonacci en su momento, por supuesto. Y tampoco estoy diciendo que para poder operar estructuras de mercado sí o sí ustedes tengan que tener Fibonacci en su gráfico. No, hay muchas formas de operar el mercado y siempre va a depender de la forma que tenga cada persona de verlo. Recuérdense que los traders más consolidados en acción del precio ya ni siquiera ponen un trazo en el gráfico. Solo con ver el gráfico ellos saben que puede hacer el precio. ¿Ok? Y ningún trader es mejor que otro. Ya sea que uses indicadores o que no los uses, al final lo que vale son los resultados. Porque igual hay traders que utilizan indicadores para ser rentables, como los hay los que ya no tienen necesidad de usarlos. Ninguno es mejor que el otro. Al final son sus resultados los que los avalan. Entonces, ustedes van entendiendo esa parte del rompimiento en el cual el precio puede hacer eso. Puede venir, ir a testear el siguiente nivel para después devolverse, o puede venir y romper, testear inmediatamente y continuar. Él puede hacer eso perfectamente. En muchas ocasiones va a estar en función de la velocidad que lleve el precio y del volumen que tenga el mercado. Hablemos de la velocidad.
nosotros ya sabemos a ese punto de que la velocidad está en función del ángulo. Si está nuestra horizontal acá y el ángulo es muy cerrado, el precio está lento. Y conforme se va abriendo ese ángulo, el precio se va acelerando. Entonces, la lógica en los movimientos de mercado están en que cuando el precio está lento, con un ángulo cerrado, el volumen usualmente lo va haciendo también. Conforme el ángulo se va abriendo, el precio se va acelerando y por ende el volumen de las velas en el sentido de ese movimiento tendencial, ¿sí? Las velas que van en ese sentido tienen mayor probabilidad de terminar con mayor volumen. Entonces, si nosotros tenemos un mercado alcista, un movimiento natural del mercado sería este. Ustedes tendrían movimientos de esta naturaleza. Podrían tener pausas de esas mismas, continuar con buen volumen, y si tuvieran algún retroceso, pudiese ser velas con menos volumen. Podría ser más de una vela, por supuesto, pero velas con menos volumen. Y luego el precio vendría otra vez, una reacción, velas con suficiente volumen, capaz de ir rompiendo niveles. ¿Ok? En un mercado normalizado, esa es la conducta racional del precio cuando está en un impulso tendencial alcista, y mientras más acelerado el impulso, más volumen en las velas alcistas. Cuando ustedes vean un mercado que en teoría va subiendo, que en teoría ustedes ven que está generando una estructura así en el macro, pero que ustedes se dan cuenta que está haciendo esto, por ejemplo, que lleva velas alcistas así, y después les tira velas bajistas así, y después vuelve a subir, y después baja otra vez con velas así, tengan mucho cuidado, porque puede ser un mercado intervenido, un mercado con manipulación. Esa no es una fluctuación, ese no es un movimiento armónico. ¿Ok? Cuando vean un mercado así, que visualmente ustedes ven que está teniendo una tendencia alcista, pero que sus movimientos son así, tengan muchísimo cuidado. ¿Ok? Sigamos analizando nuestras zonas de rompimiento entonces. Porque acá tiene mucho que ver también algo que muchos traders descuidan, y que son los canales. Cuando ustedes ven que el precio viene y comienza a hacer estructura, que ya les pone acá este mínimo, y luego viene y lo rompe y les pone por acá otro máximo y se devuelve acá y reacciona, en ese momento ustedes ya tienen que tener visto de que el precio está generando una estructura ascendente con canal, y ustedes hacen sus trazos. Y ustedes empiezan a ver en qué zonas el precio puede comenzar a reaccionar, en dónde pueden haber falsos rompimientos, y así pueden ir acompañando el precio. Acá se pone interesante esto, porque muchas personas van manejando los canales conforme el precio se va abriendo o conforme se va cerrando. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en este movimiento de acá el precio se cerró un poco en la reacción, entonces las personas cambian el canal acá.
En ese momento, lo que está indicando es que el precio se está comenzando a acelerar. Ahora, este de acá. Este de acá se pone interesante. Porque en ese punto en el que está, puede ser un falso rompimiento. ¿Ok? Y el precio cuando llegue a este nivel, si digamos siguiera subiendo, entonces podría reaccionar. Y yo sé que para el ojo educado, ya lo habrá visto, estaría formando en ese nivel lo que conocemos como un hombro, cabeza, hombro. Ya hemos visto que el hombro, cabeza, hombro usualmente se viene a dar por un movimiento de tipo trampa, en el que el mercado puede venir a un nivel, si lo hablamos de forma horizontal, hacernos creer que se va y después viene y se devuelve. En el momento que ustedes ven que se devuelve y otra vez va a ir a testear ese mismo nivel, ustedes ya tienen que haber visto que el mercado les formó el hombro y la cabeza con esa zona de trampa. Y el precio se está acercando al segundo hombro. ¿Ok? Verlo en forma horizontal es mucho más fácil. Muchas personas no pueden verlo en esa forma ya en diagonal, pero también se da. ¿Ok? Entonces, ¿en qué momento va a ser tomado en cuenta ese movimiento de zona de rompimiento, pero que está como tipo trampa, hasta que el precio llegue y haga otro movimiento que lo lleve a ese nivel? Si el precio hiciera esto por ahí después. Entonces, en ese momento ya puede venir la persona, el trader, y cambiar sus líneas, ¿verdad? Él ya puede venir y trazar un poco más extendido, digamos. Bueno, ahí me falta un poquito en el otro. Vamos a extenderlo para que quede claro. ¿Sí? Después puede venir y hacer otros movimientos por acá y buscar otra vez esta zona de rompimiento. O sea, el mercado puede hacer estructuras en diagonales de esa naturaleza, puede ir rompiendo con canales y creando otros. ¿De acuerdo? Y de ahí, conforme a eso, es que uno va haciendo sus trazos y va adaptando la operativa. Hay traders que no eliminan los trazos, los dejan por si el precio regresa ahí. Es lo mismo que hablamos con los soportes y resistencias. Al final de cuentas, los canales son zonas de soportes y resistencias también. ¿Ok? Soportes y resistencias dinámicos le llaman algunas personas. Por eso es que cuando ustedes hagan sus trazos, yo los invito a que no los eliminen. Hagan su trazo de ese nivel tendencial, de ese rango tendencial, y déjenlo ahí. Y se van a dar cuenta que en una de esas el precio va a venir más adelante y va a ir a tocar ese punto, conforme vaya formando su estructura. Incluso hay hasta un indicador, creo que le llaman el abanico, que conforme el mercado se va moviendo, él va acompañándolo. Si el mercado va haciendo un movimiento un tanto lateralizado, por ejemplo, algo como este, y después bajando así, entonces ese indicador de abanico lo que hace son los trazos. Él va haciendo los trazos por cada nivel que va viendo que va generando el mercado. Y sorprendentemente, cuando el precio viene y empieza a generar movimiento,
ascendente, resulta que va a encontrarse con esos trazos. ¿Sí? Va rompiendo y así se va encontrando otra vez en el futuro con esos mismos trazos. Sin que tenga que ver con un soporte o resistencia horizontal. Entonces, hay traders que trabajan de esa forma. Formas de ver el mercado, formas de operar y sacar beneficios del mercado, hay muchas, amigos. Nosotros acá les explicamos varias de esas formas, no les estamos vendiendo una estrategia, porque como tal lo que queremos es que ustedes creen su propia estrategia basado en aquello que comprenden y que asimilan, sin importar si es coherente o no para otras personas. Si es coherente para ustedes, aunque esté de cabeza al gráfico y les da los beneficios y la rentabilidad que necesitan, háganlo. ¿Ok? Bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar entonces la lección de lo que es el análisis de las estructuras y de cómo evaluar las zonas en las que pueden haber rompimientos y testeos basados en el comportamiento de estas estructuras. ¿Alguna duda, amigos? Byron, hasta donde tengo entendido, más o menos esas estructuras que normalmente, bueno, por lo que sé y he operado también un poco en el mercado de Forex, se respetan más seguido en ese mercado por una temporalidad más alta. Al parecer en la temporalidad más baja no sé qué tan respetable puede ser ese tipo de estructuras. Ok, mira, ahí es donde se pone interesante el asunto porque todo depende del tipo de operativa que tengas. Porque si, porque si vos sos un trader que opera Forex, el gráfico de 1 minuto, el gráfico de 5 minutos son gráficos que generan demasiado ruido, le llaman ellos. Entonces, por eso es que ellos se van a lo más alto, gráficos de 4 horas, de un día, e incluso muchas veces ponen el gráfico con un zoom tal que ni siquiera podés ver las velas, solamente mirás estructura. ¿Ok? Pero nosotros que operamos opciones binarias con operaciones de 1 minuto, para nosotros ese gráfico de 1 minuto es como para ellos el gráfico de 4 horas o de un día. Y por eso es que nosotros validamos en el gráfico de 5 o 10 segundos. Que si bien tienen más ruido, nos genera también patrones y condiciones para poder validar entradas. Por eso es que las personas que hacen intradía pueden tener su gráfico de 4 horas, pero cuando van a validar su entrada, pueden bajarse al gráfico de 15 minutos o de 5 minutos para esperar ahí el patrón de gatillo. Son gráficos que para ellos tienen más ruido, pero cuando quieren validar su entrada, es ahí donde van a encontrar el patrón. Desde el gráfico de 4 horas no lo pueden ver. ¿Ok? Entonces, todo depende del tipo de operativa de cada persona. Y no quiere decir que no se pueda operar en un gráfico de temporalidad menor por generar más ruido. Siempre va a depender del estilo de cada trader, de su forma de adaptarse al mercado. Yo conozco a personas que hacen sus trazos incluso en el gráfico de 30 segundos y todo lo operan desde ese gráfico. Entonces, no hay una estrategia que se adapte a las masas. No hay una sola estrategia que se adapte a las masas. Cada cabeza es un mundo, cada trader es un mundo. Por eso existen tantas plantillas como traders existen, porque cada trader crea su propia plantilla según su percepción del mercado. Y no podemos nosotros venir y venderles algo a ustedes que no se adapta a su psicología y su forma de entender el mercado. Al contrario, les estamos dando alas para que ustedes se vuelvan analistas y tengan esa capacidad de comprender y de saber qué es lo que se adapta mejor a su psicotrading. Así que amigos, dejamos entonces hasta acá esta lección para las personas que nos siguen a través de nuestros canales de YouTube o de Telegram. Sean bienvenidos a querer vivir esta experiencia de aprender acción del precio con nuestro servicio. Acá lo que les brindamos es la opción de que ustedes vean el mercado con otros ojos, más allá de lo que los libros les dicen. Como decimos nosotros,
los libros nos muestran el trading en el país de las maravillas, pero el mercado es otra cosa. Y la única forma de realmente aprender acción del precio es en el aquí y el ahora. Si les voy a mostrar un gráfico de lo que el precio hizo ayer, eso no nos sirve. ¿Ok? Así que dejamos hasta acá la sesión de hoy en cuanto a lo que es la parte académica y ahora vamos a seguir buscando operaciones. Así que dejamos hasta acá el video y hasta pronto, amigos.